Durante años se repitió la misma promesa. Trabajar duro en Estados Unidos garantizaba estabilidad, progreso y consumo sin límites. Sin embargo, hoy millones de personas gastan cada mes aún sabiendo que el dinero no alcanza, que las cuentas no cierran y que el margen de error es cada vez más pequeño. No se trata de irresponsabilidad individual, sino de un sistema que empuja a consumir incluso cuando hacerlo pone en riesgo el futuro inmediato. Las consecuencias ya no son abstractas ni lejanas. Endeudamiento crónico, estrés financiero permanente y una sensación silenciosa de fragilidad se expanden por ciudades grandes y pueblos pequeños. El gasto continúa, pero no por comodidad, sino por necesidad estructural, presión social y mecanismos invisibles que mantienen a la población dentro de una rueda difícil de detener. Entender por qué ocurre esto es clave para comprender la economía real del país, esa que no siempre aparece en los discursos oficiales ni en los indicadores optimistas. Si este tipo de análisis te ayuda a ver lo que normalmente no se muestra, este es el momento de suscribirte al canal, porque cada semana revelamos cómo funcionan realmente estas dinámicas dentro de Estados Unidos. En este recorrido se van a exponer los motivos profundos que explican por qué millones siguen gastando aunque ya no les alcance, cuáles son las fuerzas que sostienen este comportamiento y qué riesgos se acumulan bajo la superficie. Quédate hasta el final, porque cada punto conecta con el siguiente, y el panorama completo es más inquietante de lo que parece. 1. El aumento del costo básico de vida. Vivir en Estados Unidos se ha convertido en una carrera constante contra gastos que avanzan más rápido que cualquier ingreso. El conflicto central no está en el consumo excesivo, sino en la imposibilidad de evitar costos que se expanden mes tras mes. Alquiler, alimentos, transporte y servicios esenciales absorben una parte cada vez mayor del dinero disponible antes de que exista margen para decidir. En muchas zonas del país, cubrir lo básico ya implica resignar cualquier intento de ahorro. La vida cotidiana se transforma en una administración permanente de urgencias. El sistema no deja espacio para la pausa ni para la planificación. Todo comienza con la necesidad de simplemente permanecer. Este escenario no apareció de forma repentina ni por una crisis aislada. Es el resultado acumulado de años de decisiones económicas que priorizaron rentabilidad por sobre accesibilidad. La desregulación del mercado inmobiliario permitió aumentos constantes sin relación directa con salarios. Al mismo tiempo, la concentración de servicios esenciales redujo la competencia real y empujó los precios hacia arriba. Mientras tanto, los ingresos crecieron de manera mucho más lenta, erosionando el poder adquisitivo de forma silenciosa. La brecha se amplió sin necesidad de titulares dramáticos. El desgaste fue gradual, pero constante. La vivienda se convirtió en el eje más visible de esta presión. En ciudades grandes y medianas, el alquiler dejó de ser un gasto más para transformarse en el centro de toda la economía personal. Mudarse ya no garantiza alivio, porque los aumentos se replican incluso en zonas antes consideradas accesibles. Este fenómeno expulsa a personas hacia periferias cada vez más lejanas, encareciendo también el transporte. El costo no es solo económico, sino físico y mental. El tiempo se vuelve otro recurso que se pierde. Todo se paga de alguna manera. La alimentación sigue el mismo patrón de deterioro. Productos básicos que antes eran accesibles, ahora exigen una planificación estricta y recortes constantes. Comer deja de ser una elección cultural para convertirse en una ecuación de supervivencia. Las opciones más económicas suelen ser menos nutritivas, generando consecuencias invisibles a largo plazo. El gasto en comida se sostiene porque no existe alternativa real. Reducirlo implica riesgos inmediatos para la salud. El sistema empuja a elegir entre calidad y permanencia, y casi siempre gana la urgencia. El transporte refuerza esta dinámica sin ofrecer salida. Combustible, mantenimiento y seguros aumentan de manera sostenida, mientras que las alternativas públicas son limitadas o inexistentes en amplias regiones. Trabajar implica desplazarse, y desplazarse implica gastar. No hacerlo significa perder el ingreso. Este círculo no admite interrupciones sin consecuencias graves. Cada kilómetro recorrido tiene un costo acumulativo. La movilidad se vuelve una obligación financiera. El margen de decisión desaparece. Los servicios esenciales completan el cuadro de presión constante. Electricidad, calefacción, agua y comunicaciones
no son lujos opcionales, sino requisitos para funcionar dentro del sistema. En climas extremos, estos gastos aumentan sin posibilidad de reducción. Apagar o desconectarse no es una opción viable. Cada factura refuerza la sensación de fragilidad estructural. El hogar deja de ser refugio y pasa a ser un centro de costos. La seguridad básica se paga mensualmente. Así, incluso antes de analizar otros factores, el escenario ya está definido. El costo básico de vida consume la mayor parte del ingreso y deja a millones en equilibrio precario. Cada mes se sostiene con ajustes mínimos y renuncias silenciosas. El sistema no colapsa, pero tampoco permite avanzar. Esta presión constante prepara el terreno para mecanismos que aparentan alivio, pero que profundizan la dependencia. Y es ahí donde el crédito entra en escena como respuesta estructural. 2. El crédito como extensión del ingreso. El crédito aparece como una solución inmediata frente a un problema que no ofrece salidas reales. Durante décadas fue presentado como una herramienta de progreso, una forma de acceder hoy a lo que el ingreso permitiría mañana. Sin embargo, en el contexto actual, se transformó en un recurso para sostener lo básico. Tarjetas, financiamiento inmediato y pagos diferidos mantienen activo el consumo incluso cuando el dinero ya no alcanza. La ilusión de estabilidad se construye sobre una fragilidad creciente. El sistema se apoya en esa continuidad artificial. Gastar se vuelve posible, aunque no sostenible. Para muchos hogares, el crédito dejó de ser una reserva para emergencias puntuales. Hoy se utiliza para cubrir alimentos, transporte y facturas mensuales que antes se pagaban en efectivo. El supermercado, el combustible o los servicios pasan a financiarse sin reflexión previa. La deuda se normaliza como parte del presupuesto regular. El ingreso deja de ser el límite real del gasto. El salario se estira hacia adelante en el tiempo. Cada compra compromete meses futuros. Las entidades financieras conocen este patrón y lo incorporaron a su modelo de negocio. Límites ampliados, ofertas constantes y pagos mínimos accesibles mantienen activa la rueda. No se busca que la deuda se cancele rápido, sino que permanezca. Los intereses se acumulan de forma progresiva y silenciosa. El costo real queda oculto detrás de montos mensuales aparentemente manejables. La dependencia se construye sin confrontación directa. Todo parece funcionar mientras el sistema cobra. Este mecanismo genera una sensación engañosa de control. Mientras las tarjetas responden y los pagos mínimos se cubren, la alarma no se activa. Sin embargo, la carga total crece por debajo de la superficie. Cada mes se destina una porción mayor del ingreso a intereses y cargos. El margen se reduce sin ser percibido de inmediato. La deuda se vuelve estructural, no circunstancial. Salir de ella requiere un esfuerzo que pocos pueden sostener. El crédito también cumple una función psicológica dentro del sistema. Permite mantener hábitos, rutinas y apariencias en un entorno que exige normalidad constante. Dejar de gastar implica reconocer una caída que muchos no están preparados para enfrentar. El financiamiento suaviza ese impacto emocional. Se posterga la sensación de pérdida, aunque el costo sea mayor después. El sistema gana tiempo a cambio de estabilidad aparente. La presión se desplaza hacia el futuro. A nivel social, esta dinámica sostiene el consumo general y evita rupturas visibles. Mientras las personas sigan gastando, la economía aparenta movimiento. Sin embargo, ese movimiento se basa en ingresos que todavía no existen. El crecimiento se apoya en deuda distribuida, no en bienestar real. El riesgo se fragmenta entre millones de hogares. Cada uno carga una parte del peso total. El problema se diluye, pero no desaparece. De esta forma, el gasto no se detiene porque existe una salida temporal que lo sostiene. El crédito extiende artificialmente la capacidad de consumo y posterga el ajuste real. Cada mes ganado es también una carga futura mayor. La presión no se elimina, solo se desplaza. Y esa postergación constante conecta directamente con una dependencia cada vez más profunda, donde gastar ya no es una elección, sino una condición para seguir dentro del sistema. 3. La presión social y cultural del consumo. El conflicto central no siempre se manifiesta en la cuenta bancaria, sino en la mirada ajena que define quién pertenece y quién queda fuera. En Estados Unidos, consumir se transformó en una señal silenciosa de normalidad social,
una prueba constante de que todo sigue bajo control. No gastar equivale a romper un pacto implícito con el entorno. La presión no es explícita, pero está presente en cada interacción cotidiana. Mantener ciertos hábitos se vuelve una forma de autoprotección. El consumo deja de ser elección para convertirse en lenguaje social. Este patrón tiene raíces profundas en la historia cultural del país, donde el acceso al consumo fue durante décadas sinónimo de progreso y estabilidad. La expansión del crédito y la producción masiva consolidaron la idea de que participar del mercado era una obligación cívica. Con el tiempo, ese mandato se filtró en la vida diaria. Tener, mostrar y sostener se volvieron acciones inseparables. La identidad quedó atada a lo que se puede pagar. Romper con eso implica un costo simbólico alto. Las redes sociales amplifican este fenómeno de manera constante. La vida se muestra filtrada, editada y aparentemente intacta frente a cualquier crisis. Viajes, compras y celebraciones siguen ocupando el centro de la escena digital. Compararse se vuelve inevitable. El contraste entre la realidad personal y la imagen colectiva genera ansiedad. Gastar permite acortar esa distancia, aunque sea de forma momentánea. La ilusión de normalidad se compra. La publicidad refuerza este mensaje sin pausa. No apela solo al deseo, sino al miedo de quedarse atrás. Cada campaña sugiere que no participar implica perder algo esencial. El consumo se presenta como una necesidad emocional y social. Resistirse requiere una fortaleza que pocos pueden sostener en soledad. El entorno empuja hacia la continuidad. El sistema se apoya en esa inercia cultural. Este mecanismo tiene consecuencias invisibles pero profundas. Mantener apariencias a costa de endeudamiento erosiona la estabilidad personal de manera progresiva. La tensión se acumula en silencio, sin espacios para expresarse. El gasto se justifica como algo inevitable. Reconocer el límite se posterga. La presión social actúa como un empujón constante hacia adelante. Así, el gasto persiste, no por deseo genuino, sino por temor a la exclusión. La presión cultural funciona como un motor silencioso que empuja a seguir, aun cuando las condiciones ya no lo permiten. Romper el ciclo implica enfrentar no solo números, sino vínculos y percepciones. Esa dificultad prepara el terreno para otro factor menos visible, pero igual de determinante, que es la incertidumbre permanente. 4. La incertidumbre como motor del gasto. La incertidumbre debería inducir cautela, pero en la práctica empuja a gastar con mayor rapidez. Cuando el futuro se percibe inestable, el presente adquiere un valor desproporcionado. El conflicto central reside en esa contradicción. Ante la falta de certezas, muchas personas prefieren asegurar hoy lo que mañana podría ser inaccesible. El consumo se adelanta como reacción defensiva. No se trata de optimismo, sino de prevención. El miedo redefine las decisiones económicas. Este comportamiento se intensificó en un contexto marcado por cambios constantes en precios y reglas del juego. Ajustes repentinos, aumentos inesperados y mensajes contradictorios erosionaron la confianza en cualquier planificación a largo plazo. El ahorro pierde sentido cuando el valor futuro es incierto. Gastar ahora parece una opción racional frente a la posibilidad de pagar más después. La previsibilidad desaparece. El presente se impone. El temor a nuevas subas funciona como disparador permanente. Cada compra se justifica como una forma de anticiparse a un escenario peor. Alimentos, bienes durables y servicios se adquieren antes de tiempo. El gasto se acelera incluso cuando el presupuesto ya está comprometido. Esta lógica no surge de irresponsabilidad, sino de adaptación. El sistema empuja a actuar rápido. Esperar se percibe como un riesgo. La desconfianza en la estabilidad económica refuerza este patrón. Cuando las reglas cambian sin aviso, planificar se vuelve un ejercicio vacío. El consumo inmediato ofrece una sensación momentánea de control. Comprar es una acción concreta frente a un futuro abstracto. Esa sensación dura poco, pero se repite. El gasto se convierte en respuesta emocional a la incertidumbre estructural. El alivio es breve, la carga es duradera. A nivel psicológico, este mecanismo actúa como un ancla. En un entorno volátil, gastar permite afirmar que algo todavía está bajo control. El problema es que esa afirmación se construye sobre recursos finitos. Cada decisión reduce el margen futuro. La tensión se acumula sin resolverse. El consumo deja de ser planificado y se vuelve reactivo.
La estabilidad se persigue sin alcanzarse. Este patrón tiene efectos sociales amplios. Al gastar por adelantado, se refuerza la demanda y se presionan aún más los precios. El comportamiento individual alimenta una dinámica colectiva que intensifica la incertidumbre inicial. El círculo se cierra sobre sí mismo. Nadie controla el proceso, pero todos participan. El sistema se autoalimenta de la inseguridad que genera. De esta forma, la incertidumbre se convierte en motor del gasto en lugar de freno. El presente se consume para protegerse de un futuro incierto que nunca termina de llegar. Esta dinámica deja a millones en una posición frágil, donde cada decisión parece lógica en el momento, pero peligrosa en conjunto. El escenario queda preparado para el siguiente factor, donde la presión deja de ser externa y se vuelve estructural. 5. Servicios esenciales, privatizados y caros. El conflicto aparece cuando lo básico deja de ser un derecho garantizado y pasa a funcionar como un producto condicionado al pago constante. En Estados Unidos, servicios esenciales como salud, educación, vivienda y transporte operan mayoritariamente bajo reglas de mercado. Eso significa precios variables, acceso desigual y ausencia de límites claros. Vivir implica negociar permanentemente con proveedores privados. El sistema no ofrece un piso común, solo opciones costosas. La vida cotidiana se transforma en una serie de transacciones inevitables. Este modelo no surgió de un día para otro, sino de décadas de desinversión pública y delegación de funciones clave al sector privado. Con el tiempo, las alternativas estatales se volvieron insuficientes o inexistentes. La lógica de competencia reemplazó a la de cobertura. Los costos comenzaron a crecer por encima de los ingresos. El acceso quedó atado a la capacidad de pago. La estructura se volvió frágil para millones de personas. Una consulta médica, un medicamento regular o un estudio preventivo representan gastos que no pueden postergarse sin consecuencias. Lo mismo ocurre con una reparación doméstica o un problema legal menor. No pagar implica riesgos mayores, multas o daños acumulativos. La urgencia elimina cualquier margen de decisión. El gasto se vuelve automático. La prevención deja de ser posible cuando todo se cobra a precio máximo. Este escenario obliga a utilizar recursos que no estaban destinados a esos fines. Ahorros construidos con dificultad se evaporan ante un solo evento. El crédito aparece como la única salida inmediata. Ingresos futuros se comprometen para resolver el presente. Cada solución abre un nuevo frente de presión. La estabilidad se sacrifica para mantener la funcionalidad mínima. La privatización también fragmenta la experiencia social. Quien puede pagar accede rápido, quien no espera o queda fuera. Esa diferencia se normaliza. El sistema no falla, simplemente funciona así. La responsabilidad se desplaza al individuo, la estructura queda intacta. El gasto se presenta como elección personal, aunque sea una imposición. Las consecuencias no siempre son visibles de inmediato. El deterioro se acumula en silencio. Menos margen ante imprevistos, mayor dependencia del crédito y desgaste emocional sostenido. Cada pago mantiene a las personas dentro del circuito. Salir no es una opción real, el sistema se alimenta de esa continuidad forzada. Así, los servicios esenciales privatizados se convierten en uno de los motores principales del gasto persistente, no porque se quiera consumir, sino porque no hacerlo implica riesgos mayores. Esta dinámica prepara el terreno para otro factor clave, donde la fragilidad deja de ser individual y se vuelve colectiva. 6. La falta de redes de contención reales. El problema se profundiza cuando no existen amortiguadores efectivos frente a las caídas. En muchos hogares, cualquier interrupción de ingresos expone una fragilidad inmediata. No hay ahorros suficientes, ni respaldo familiar amplio, ni programas públicos capaces de sostener una situación prolongada. El conflicto central es claro. Caer es fácil, levantarse es casi imposible. El sistema asume continuidad permanente, no contempla pausas. Históricamente, las redes de contención fueron debilitándose de manera progresiva. Beneficios recortados, requisitos más estrictos y coberturas limitadas redujeron el alcance del apoyo estatal. La ayuda quedó fragmentada y condicionada. Acceder implica tiempo, trámites y espera. En situaciones urgentes, esa ayuda no llega a tiempo. La respuesta inmediata siempre es individual. Ante un imprevisto,
las opciones se reducen drásticamente. Gastar lo que quede, endeudarse o vender tiempo futuro se presentan como únicas salidas. No actuar implica consecuencias rápidas y graves. Alquiler, servicios y obligaciones no se detienen. El sistema no ofrece pausas. La continuidad se impone incluso en crisis. Esta falta de respaldo mantiene activo el consumo aun cuando no hay condiciones para sostenerlo. Gastar se convierte en un mecanismo defensivo. No se busca mejorar, solo evitar el colapso inmediato. Cada decisión está cargada de urgencia. El margen de maniobra desaparece. La presión es constante. La fragilidad no es solo económica, también social. Familias más pequeñas, movilidad geográfica y vínculos debilitados reducen el apoyo informal. Pedir ayuda se vuelve difícil o imposible. La soledad financiera se normaliza. El individuo queda expuesto frente a estructuras rígidas. El gasto reemplaza a la red ausente. Las consecuencias se extienden en el tiempo. Cada crisis resuelta a base de gasto deja una marca más profunda, menos capacidad de recuperación, mayor dependencia y estrés acumulado. La estabilidad se vuelve un recuerdo lejano, el ciclo se repite sin salida clara, la red nunca aparece. De esta forma, la ausencia de contención real obliga a seguir avanzando incluso cuando el camino es insostenible. El gasto se transforma en una respuesta obligada, no en una decisión libre. Esta dinámica explica por qué millones continúan consumiendo aun cuando ya no alcanza, cerrando el círculo de un sistema que no permite detenerse. 7. La normalización del desequilibrio financiero. La verdad incómoda se revela cuando el desorden deja de percibirse como tal. Vivir al límite, sin respaldo y con obligaciones acumuladas, ya no genera alarma social. El conflicto central no es la escasez, sino su aceptación silenciosa. Millones operan cada mes con ingresos comprometidos antes de llegar. La urgencia se volvió paisaje. El sistema funciona porque la tensión constante fue incorporada como normalidad. Este proceso no surgió de un día para otro, sino como resultado de años de adaptación forzada. Crisis sucesivas, estancamiento salarial y encarecimiento generalizado moldearon expectativas más bajas. La estabilidad dejó de ser un estándar y pasó a ser una excepción. La historia reciente muestra cómo el umbral de lo tolerable se desplazó. Lo que antes era señal de alarma hoy es rutina. La percepción colectiva se ajustó a la precariedad. Cuando la mayoría comparte la misma fragilidad, el problema pierde visibilidad. No hay contraste que active la reacción. Gastar sin margen ya no distingue, une. La comparación se vuelve horizontal y tranquilizadora. Si todos están igual, nadie parece estar mal. Esta lógica diluye la urgencia de cambio. El desequilibrio se integra al funcionamiento cotidiano sin resistencia. La consecuencia psicológica es profunda y silenciosa. La planificación a largo plazo se vuelve abstracta. El futuro se reduce a ciclos cortos de pago y renovación. La ansiedad se normaliza como ruido de fondo. La preocupación constante deja de destacarse. La mente se adapta para seguir adelante. La supervivencia emocional acompaña a la financiera. En la vida diaria, esta aceptación se percibe en gestos simples y repetidos. Compras financiadas, pagos mínimos y decisiones postergadas forman parte del paisaje. El estrés se administra, no se elimina. La conversación social evita profundizar. La incomodidad se esquiva con pragmatismo. El desequilibrio se vuelve funcional mientras no se nombre. A nivel colectivo, la capacidad de reacción se debilita con el tiempo. La indignación se fragmenta y se dispersa. Cada persona gestiona su propio límite sin coordinación. La falta de sorpresa anestesia la respuesta. El problema crece sin generar ruptura. La normalidad se redefine hacia abajo, reduciendo el margen de expectativa compartida. Con esta base instalada, el gasto no se sostiene por posibilidad, sino por imposibilidad de detenerse. Frenar implicaría enfrentar una realidad más dura que la conocida. El movimiento continuo evita el colapso inmediato, aunque profundice el desgaste. Así, el sistema avanza sobre una aceptación generalizada del límite, y ese límite, una vez asumido, deja poco espacio para imaginar una salida distinta. Después de recorrer estos 7 motivos, la pregunta es inevitable. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse un país donde gastar es una obligación incluso cuando el dinero ya no alcanza? ¿Qué ocurre cuando millones viven permanentemente al borde, sin una red real que los respalde?
Déjame tu opinión en los comentarios y comparte cómo ves esta situación desde tu experiencia o desde lo que observas a tu alrededor, porque estas historias no siempre aparecen en los informes oficiales. Gracias por ver este contenido. Si quieres entender lo que realmente está pasando en Estados Unidos, suscríbete a El Verdadero Estados Unidos y activa las notificaciones para recibir cada nuevo video.